El otro día cuando el sueco repasó algunos de los datos del Instituto de Estadística a propósito de la demografía, del envejecimiento, de la falta de nacimientos, en fin, ya lo escucharon. La forma de la pirámide demográfica del futuro. Ahí Sí. va. Trajo algo de lo que dijo Fernando Filgueira, el sociólogo, en esa presentación. Nos quedamos impactados no porque no lo sabíamos, sino porque, bueno, algunas cosas se repiten tanto tiempo y ahora tienen como más urgencias. Eso parece. Hace años Fernando insiste sobre necesidades de reformas y cambios en la lógica del gasto público en el país. Pero también, en ese mismo día, allí fue claro en decir que algunos de estos temas tienen caminos con altos costos políticos y eso hay que afrontarlo. Bueno, ahora vamos a hablar de estos temas con Fernando. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por la visita. Fernando es doctor en Sociología, profesor titular en la Universidad de la República en Ciencias Sociales y tuvo cargo de gobierno, confianza política. Tuviste el de Educación, el Ministerio de Educación. ¿Es ese? ¿O alguno? Yo diría que sí, de confianza política. Sí, y no sé de cuánta confianza era. Bueno, es otra discusión. De una confianza que se terminó rápido. Se terminó rápido. Porque fue 2015. No, después sí también era un cargo de alguna manera de confianza o designado directamente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando la creación del área de gestión y evaluación del Estado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ah, y no fuimos en más presidencia. atrás. Perfecto. Pero era un cargo de menos visibilidad, ¿verdad? Era un cargo más de la construcción de ¿Y esa área quedó dentro de la OPP? Porque esa sigue funcionando. Con la LUC tiene como un apartado ahora, Se creó, ¿no?, una oficina específica. Sigue funcionando, se crea una oficina que es más de seguimiento de los grandes proyectos de presidencia. Okay. Pero nunca se terminó, se avanzó en algún sentido, pero nunca se terminó de construir lo que yo creo que desde el área de gestión y evaluación pretendíamos, que era un proceso, llamémosle, de tecnocratización positiva del Estado, digamos, es decir, un incremento de los componentes técnicos y de las capacidades de evaluación de presidencia, de OPP y de ese vínculo con los ministerios que debían crear también sus unidades. Las unidades de planificación estratégica de los ministerios, que algunas quedaron, terminaron siendo la del Ministerio del Interior, la del Ministerio de Salud, se crearon en esa época. Ah, bien, no en todos los en algunos ministerios. Se crearon en algunos y luego en el gobierno de Mujica ese proceso se frenó. Sí, que es un tema clave en el Uruguay que siempre tiene problemas, que es la evaluación, ¿no? La evaluación de lo que se hace. Una cosa es la idea de lo que se hace, la gestión y después evaluar cómo salió. Sí, Uruguay siempre ha tenido una característica, yo diría, de alta sofisticación en el juego político, pero baja sofisticación en la producción de políticas públicas, es decir, en términos de componentes técnicos. Es bastante contrario a Chile, digamos, que es altamente tecnocratizada la política, ¿no? Tal vez demasiado, en el sentido de que le quita arraigo, pero nosotros en general tenemos un bajo componente de incorporación técnica en la política pública, mucho más que antes, mucho más que hace 20 años, sin duda, pero aún yo diría no. Desde aquel momento que vos entraste con la idea de aquella agencia, bajó, decís vos, la tecnificación en la... Aumentó. ¿Aumentó? Ha aumentado sí, notoriamente. mucho más, perfecto. Pero también la sofisticación política, digamos. Y la sofisticación política sí, pero siempre Uruguay fue muy sofisticado políticamente, ¿no? Nuestra clase política es una clase política sofisticada en la negociación, en el intercambio, en la discusión, en el debate, pero cuando uno ve cuánto tenía en 1985 incorporado indicadores y datos para tomar decisiones, era bajo, muy bajo. Hoy es un poco mejor. Pero sigue siendo relativamente bajo. Comparativamente para mí sí lo es. Obviamente tiene mucho que ver con lo que queremos hablar, ¿no? Definitivamente, te venimos escuchando hace más de una década con planteos acerca, por ejemplo, de la inercia tradicional del gasto y los sesgos del gasto público que no contemplan, entre otras cosas, la importancia de invertir en infancia, en familia. Ahora tenemos una gran caída de la natalidad arriba de la mesa que cuando te empezamos a escuchar hablar de estos temas no estaba todavía, si bien se veía venir algo, no una caída como la de los últimos 6-7 años. ¿Cuánto cambia eso, el panorama, esta caída de la natalidad como dato fuerte de lo que pasó y de lo que se viene? Y mira, en general siempre el planteo era que se nos estaba terminando el tiempo, digamos. Un poco el planteo que yo hacía es, tenemos una sábana fiscal corta para enfrentar los desafíos de la etapa demográfica que se viene y una sábana temporal también relativamente que se nos va cortando, digamos, en la medida en que no la cometemos. Hoy pensemos lo siguiente, si uno mira los datos del INE, más o menos, creo no equivocarme, en 2031, por ahí, la tasa de dependencia demográfica empieza a subir. ¿Qué quiere decir? La relación entre la población activa, ¿sí?, y la población dependiente o pasiva.
Solo en términos etarios, además. En términos estrictamente menores de 14 años y mayores de 65. Menores de 14, mayores de 65 y la población activa, la del medio, ese ratio, ¿sí?, todavía está bajando. En parte por la gran caída de la fecundidad que se produjo ahora. Y va a seguir bajando unos años más. Pero en La década que viene. En la década que viene, pongámosle. Es decir, que los niños que están naciendo hoy van a ser las cohortes que ingresen al mercado laboral cuando ya estemos con tasas de dependencia demográfica que se incrementan. Cada vez más gente para mantener, por decirlo así, por trabajador activo. Es decir, el problema típico de cuando se cierra lo que llamamos el bono demográfico o la ventana de oportunidades demográficas se va a producir un poco antes de lo que creíamos, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener eso, cohortes nuevas, más pequeñas, que van a ser las que ingresen al mercado laboral dentro de 10, 15, 20 años para sostener a cohortes envejecidas cada vez más grandes. Eso sabemos que va a suceder, ¿no? Digo, es bueno cuando uno hace las proyecciones y piensa el país del futuro a 20 o a 30 años, saber las cosas que no van a cambiar, ¿no? Es decir, el tamaño del país no va a cambiar drásticamente, en geografía, la población, las proyecciones del INE lo muestran, tampoco va a cambiar drásticamente, pero un componente muy importante es que ya estamos en un proceso de población decreciente, ¿sí? Esto es relativamente único en la historia de la humanidad. Digo, no hay muchos países que hayan enfrentado procesos de población decreciente. Claro, nosotros tocamos pico en 2020, según esas estimaciones 2021, del INE. sí, 2020, 2021. Ahí fuimos 3,5 millones y empezamos a caer. Y ahora vamos a empezar a caer de a poco. No es que se va a vaciar el país. Esa no es la tragedia. No hay una tragedia, porque además viene de dos buenos elementos, digamos, baja de la fecundidad, aumento de la longevidad, todo eso es positivo. Pero una cosa es pensar las políticas públicas grandes, la orientación del gasto intersectorial, los pesos relativos, los pesos por edades, los tipos de gasto que hacemos ahí adentro y de inversiones que hacemos en cada uno de los sectores. Eso es lo grande, pero también está lo más chico y de gestión. ¿Cómo planifico un sistema educativo para una población que decrece? ¿Sí? ¿Cómo estimo y proyecto el gasto público en asignaciones familiares para una población que va a ser menor? Pero ¿cómo lo proyecto también en pensiones y jubilaciones para una población que va a ser mayor? Digamos, cada uno de estos elementos que va cambiando las tasas relativas y los pesos del gasto, ¿sí?, hay que incorporarlos y hay que tenerlos en cuenta cuando tomamos decisiones hoy, porque sabemos que los pesos poblacionales van a incidir muchísimo en cómo se comporta luego ese gasto y los espacios fiscales que nos deja para una u otras cosas. Te planteo un ejercicio que podría ser contrafáctico. En realidad lo conversamos ahora un ratito antes de la entrevista y me quedé pensando, y plantear el escenario de la inercia y de no cambio de lo que estamos haciendo ahora, no sé si es tan contrafáctico. Me parecía un escenario probable, pero ¿cómo te imaginás el Uruguay dentro de 20 o 30 años si efectivamente el escenario es que no hacemos grandes cambios en esas orientaciones, grandes reformas, nos quedamos más o menos como estamos? Y bueno, es un escenario muy problemático, digamos. Es un escenario en donde, imaginémoslo, digamos, pongamos 20 años. La cohorte que va a estar entrando al mercado laboral, ¿sí?, 20 años después va a tener un 30% de niños que atravesaron su infancia en situación de pobreza, de acuerdo a los datos últimos del Instituto Nacional de Estadística. No solo va a ser dramáticamente más chica que generaciones que están, sino que además va a tener esa muesca, digamos, en términos de posibilidades de desarrollo. Es decir, de 50.000 niños que nacían hace 15, 20 años, estamos un poco abajo de 30. ¿Sí? Entonces, bajamos 20.000, pero además a eso sacar el 30%. Un 40-50% de chiquilines que no egresan de la educación media superior. Si las inercias se mantienen y no logramos modificar ese básicamente. Es el escenario. En verdad, esa cohorte de 30.000 vamos a tener entre unos 15.000, 12.000, 13.000 que están preparados para el siglo XXI y que pueden insertarse con niveles de productividad razonables, etc. La mitad o menos. ¿Sí? Claro. Sumémosle a eso que vamos a tener una seguridad social que va a implicar 7 puntos del PIB de déficit, ¿sí?, con la reforma actual.
incluyendo la reforma actual, que tiene ciertos ahorros, 6 puntos, más o menos. 6 puntos y algo. Con lo cual, eso implica una carga adicional sobre la población activa, digamos, para sostenerlo, o endeudamiento. ¿Sí? Y si uno mira la tendencia de aumento del gasto público en salud, especialmente el gasto vinculado a tercer nivel de atención, es decir, al nivel de atención ya hospitalaria, etcétera. Y bueno, en 15 años fue más del 56% el aumento de ese gasto en salud. En 15 años entre el 2005 y el 2020. No tengo los datos últimos del 2021 al 24, digamos, pero se pueden tener, y creo que da un poquito de caída, porque hubo algún ajuste, pero 50 y tanto por ciento, con lo cual también esa salud de nivel terciario muy orientada a estirar la vida, a las últimas etapas, no preventiva, no de mejora de capacidades humanas, etcétera, se va a comer una parte enorme de la torta fiscal, ¿sí? Entonces, vamos a estar en un país que efectivamente va a tener menos población, pero sobre todo menos población joven, más población adulta mayor y una población activa que va a tener que sostener sobre sus hombros a una población pasiva que le va a exigir. Y eso ya sabemos y está bien que lo exija. Va a exigir más gasto en seguridad social y más gasto en salud. El tema es cuánto más y con qué orientación, ¿no? Entonces, un país bastante preso en términos de sus posibilidades de crecimiento y de bienestar, ¿sí? De alguna manera no va a haber logrado las 3 o 4 cosas que los países que lo hicieron bien lograron, ¿sí? Que son los nórdicos, uno puede decir Francia en algún sentido, pero sobre todo los nórdicos, que es altas tasas de participación laboral femenina, porque si seguimos más o menos igual, nuestro sistema de cuidados no va a dar la ayuda para que ese 20% que nos falta de integración de la mujer se meta. La brecha entre la tasa de actividad de los hombres y las mujeres. De las mujeres. Alta infantilización de la pobreza, porque va a persistir una fuerza de trabajo mucho más chica y bajamente calificada para sostener a una población pasiva mucho más grande. Entonces, de alguna manera, esas tasas de participación femenina son necesarias, no infantilización de la pobreza es necesaria, y en torno a los temas de las proyecciones de población, si ustedes se fijan, el INE dice, bueno, estas son las proyecciones medias, con este supuesto de fecundidad, con este supuesto de mortalidad y con este supuesto de saldo migratorio, ¿sí? Dice, si cambio estos supuestos, en verdad la población puede aumentar un poquito, puede bajar un poquito menos o casi no bajar. Pero eso depende justamente que la fecundidad se estacione en niveles un poco más altos, 1.5, 1.6, 1.7, que la migración tenga un saldo más positivo, es decir, que retengas más y que recibas más, ¿sí? Y que expulses menos. ¿Cómo? Por eso, que retengas más, claro, que retengas más, claro. Y que incorpores más, a su vez. Estaba pensando en los migrantes que vienen y se van, no tanto en los que... Y la mortalidad y la longevidad, que te vaya mejor todavía, y sobre todo que sea longevidad con años de vida saludable. Si esos 3 elementos los logramos, entonces también la población va a bajar menos, ¿sí? Y para eso, de nuevo, es decir, sea para lograr esos valores, o sea por un principio de productividad, eficiencia y eficacia de nuestras políticas públicas, las cosas que tenemos que hacer son más o menos las mismas. Contener el aumento del gasto en seguridad social y en salud, pero sosteniendo niveles básicos de cobertura y suficiencia. Eso implica disminuir la desigualdad del sistema, sobre todo, ¿sí? Invertir mucho en infancia, invertir en cuidados, en políticas de familia, en capacitación laboral y en incorporación de la mujer al mercado laboral. Ese es un poco el paquete de lo que hay que hacer, y para eso hay que romper muchas inercias. Claro, y hay muchos romper nudos. muchas inercias, por ahí vamos a ir, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, respecto para quedarnos un poquito más en el tema salud que mencionaste, una de las cosas que vos dijiste, creo que fue en la presentación de las proyecciones de población, es que es absurdo en Uruguay el tema del acto médico y la forma en la que pagamos imagenología y otros servicios de alta complejidad. ¿Cómo se pueden atacar esos nudos que tenemos? Porque políticamente es técnicamente. Bueno, por donde prefieras. Porque parecen cosas... Los sistemas con un alto componente solidario, y el uruguayo lo es, no es un sistema puro a la Beveridge, gratuito, ¿no? Como lo fue el inglés o los nórdicos, pero tiene un fuerte componente de solidaridad vía el FONASA, ¿sí? No se dan bien con modelos de pago por acto individual.
¿sí? Otra cosa es si yo tengo un sistema tipo el norteamericano o el de Estados Unidos, que es un sistema básicamente mercantilizado, de mercado, ¿sí? Que tiene Medicaid y tiene Medicare, ahí sí, pero que tiene un fuerte componente de mercado. Porque yo tiendo a generar un incentivo al sobreconsumo cuando yo tengo un sistema altamente solidario, a no ser que le ponga muchos copagos, ¿sí? Uruguay empieza a tenerlos cada vez más. Es decir, Uruguay empieza a racionar por copago y por tiempos de espera, ¿sí? Porque no le da, ¿sí? Hace 10 años le daba, ahora no le da porque se va inflando el sistema, ¿sí? ¿Por qué se te infla el sistema? Bueno, porque es como cuando vas a Brasil, viste, que podés ir a comer El espeto corrido. El espeto corrido, el buffet, Sí. esos buffets gigantes. Claro, esto ya está pago, Cuando agarrar a todo mí lo me que pueda. internan, y en una población más envejecida, los tiempos de internación tienden a aumentar. Eso también tiene que ver con el sistema de cuidados, y podemos discutirlo después. Pero cuando a mí me internan, yo dejo, no hay más copagos, ¿sí? Yo consumo, ¿sí? Entonces, bueno, yo, como padre de mi hija o de mi hijo, si tiene un problema, voy a sobreconsumir, ¿sí? Hágame este test de imagenología, hágame esto, hágame todo. Entonces, consumo como buffet, pero el sistema paga la carta. Paga por acto médico y paga por imagenología. Y paga por cada test, cada laboratorio. Entonces, ellos tienen un incentivo a la sobreoferta. Un riesgo moral disparado. Y yo tengo un incentivo al sobreconsumo. Entonces, esto genera un problema en el sistema. Además de que genera una inflación de costos muy importante para el sistema, ¿sí? La economía política de eso es obviamente compleja. Además de que genera un problema de calidad. Sí, porque digo, una cosa es el médico asociado a una institución con tiempo dedicado a ella, continuo, y otro es dividido en 6 o 7 haciendo actos médicos en cada una de ellas, ¿no? Digamos, algo parecido de lo que nos pasa con el sistema educativo en la parte de ¿Qué vamos a ir ahora? de Sí. cómo hacemos Pues interesante, las porque materias. capaz que no lo vemos, es muy gráfico cuando lo decís ahora, esto del sobreconsumo que uno tiene, ¿no? El buffet, la verdad que es una buena explicación. Claro, lo que no es fácil a esta altura y con esta inflación que se ha dado en el sistema de salud y con la cantidad de gente que ha entrado, quizás es la solución, ¿no? Correcto. Porque además hay un montón de decisiones que se toman desde el sistema político que están vinculadas a gente que está metida también en el Sistema Nacional Integral de Salud. Sí. Hay una puerta giratoria permanente entre el Ministerio de Salud, en todos los gobiernos estoy hablando, ¿no? En todos, el sí, Ministerio de por Salud supuesto, Pública, ¿no? La Junta Nacional de Salud, que decide, y los médicos que terminan. Bueno, acaba de volver quien fue quien estuvo al frente de Asia, el Círculo Católico, y así lo puedes poner en cada gobierno. Entonces, no parece fácil la solución. No lo es. No lo es. La economía política, tanto interna, sectorial, Claro. como cuando la expresás en esta esfera política más amplia, lo hace muy complejo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Uruguay, a lo largo de su historia, desde la apertura democrática a la fecha, ha tomado decisiones, algunas complejas políticamente, y otras que tal vez no son complejas, pero sí muy importantes, Ok. eran más fáciles desde un punto de vista de economía política, que si no las toma ahora, va a enfrentar problemas en el futuro. Por ejemplo, es mentira que siempre Uruguay protegió al adulto mayor de la pobreza monetaria, y eso es una característica de siempre. No, nosotros tomamos una decisión como sociedad. En el 89. Claro, era 28-29% la pobreza en adulto mayor en ese momento. Y tomamos la decisión de indexar todas las jubilaciones por el índice medio de salarios y pensiones, ¿sí? Es decir, para un problema de pobreza, tomamos una decisión de indexación universal. Es decir, para adultos mayores tendemos a usar instrumentos universales para problemas focalizados. Que eran los más pobres. Claro, pero cuando hoy la pobreza en adultos mayores es muy pequeña. ¿Sí? Para infancia, en donde la pobreza es mucho más alta, tendemos a utilizar solo instrumentos focalizados. Y eso es parte también de la contradicción. Entonces, las economías políticas inciden, pero podemos mirar a lo largo de la historia que se fueron tomando decisiones diferentes. Y en salud es momento de tomar decisiones, y vos, volviendo a ese punto que estabas Yo hablando. creo que sí. Que es eso. Por ejemplo, yo sé que en medio complejo, algunas puntuales, ¿cuáles podrían ser? Yo creo que hay que sentarse a conversar seriamente el modelo contractual del sistema de prestación, es decir, no solo ACE, sino de El todo Sistema Nacional Integrado de Salud. con los médicos. Y después hay temas de gobernanza. Bruno Gili ha trabajado esto, temas de gobernanza
de controles que hacen a la institucionalidad arriba y a la institucionalidad de las mutualistas propiamente dichas, que hay que revisarlas porque generan problemas de riesgo de diferente tipo en materia financiera, quiénes integran, quiénes gobiernan, cómo se distribuyen los recursos de lo que llamamos sociedades sin fines de lucro, ¿verdad? Basta mirar, si uno quisiera, que no es en todos los médicos, ese es en un grupo en particular, o en quienes trabajan con laboratorio o laboratoristas, lo que ha sido el incremento. Uno debería, hay que detallarlo bien, uno tiene más bien elementos anecdóticos, pero lo que ha sido el aumento salarial en los últimos 20 o 25 años. ¿Hay voluntad política para sentarse a conversar eso? ¿Vos lo ves? ¿Hay fuerza y voluntad política para ese tema? No lo sé, no es un área en la cual yo te diría conozco lo suficiente de los problemas de economía política. Es decir, he trabajado más en los temas ahí de seguridad social o de educación o la discusión de cuidados. Salud es, como vos decís, es muy abigarrado el sistema. La institucionalidad y la gobernanza que nos dimos y la circulación de las élites de uno y otro lado del mostrador van y vienen, sí, parecen hacer muy complejo este proceso. Fernando Filigueira está con nosotros, está hablando de algunos temas claves que tiene el país, ¿no? A propósito de datos demográficos, sí, pero temas que se vienen arrastrando antes que conocer esta gran caída, sin lugar a dudas, y los teníamos. Ahora venimos porque dijo educación, por ahí también algunos temas de gasto de pasividades, la reforma que son claves para ver el Uruguay del futuro. Él decía 20 años, pero también de los próximos 5, de los próximos 7 acá en el país. Algunos de los temas claves del país puestos arriba de la mesa con el sociólogo Fernando Filigueira. Ya dijimos que lo habíamos escuchado cuando dio algunas apreciaciones a propósito de los datos del Instituto de Estadística, la demografía y demás, pero acá vamos más allá. Si no hubiéramos tenido esta gran caída, algunos problemas no los tendríamos igual, ¿no? Bueno, se aceleró un poquito. Sí, en pobreza infantil, en seguridad, en educación, en salud, lo que está hablando en salud, más allá. Lo que contó en la primera parte lo pueden escuchar un ratito en notoquennada.uy, lo hubiéramos tenido igual. Y bueno, vamos a la pobreza y a la gestión y a las políticas públicas. Habló mucho de esta falta de sofisticación, dijiste vos, ¿no? En políticas públicas. En la parte técnica. En la parte técnica de las políticas públicas del país. Bueno, eso fue reconocido por todo el sistema político en la administración pasada, cuando tomaron una iniciativa de la oposición de Cristina Lustmer, la tomó el presidente de la calle y dijimos, no estamos gestionando bien los dineros que van a la infancia, nada menos, hagámoslo mejor, que una ley que se iba a aprobar y se aprobó y se iba a reglamentar en este gobierno. Sí, ¿no? Exacto, un acuerdo entre partidos políticos que desembocó en la ley Garantías para la Primera Infancia y Adolescencia, que sigue sin reglamentar, a pesar del consenso partidario que le dio origen a la ley. ¿Qué importancia le das vos? Porque ya hablamos, la última vez que estuviste, hiciste una defensa de la importancia de Gapia justamente para mejorar la calidad del gasto. ¿Cómo ves este momento en el que ya pasó? Nos acercamos a un año de la aprobación de la ley y todavía no está reglamentada y claramente no va a llegar reglamentada al momento de la ley de presupuesto. Si se acuerdan, yo decía que había 3 elementos de por qué la ley me parecía importante. El primero es porque creaba una figura dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que era como, llamémosle, el protector fiscal de los niños y niñas. Es decir, para que tuviera su voz, que no tiene. Claro, que de alguna manera, normalmente la puja distributiva, bueno, los que votan tienen, los niños no necesariamente, son pocos los niños, entonces, que hubiera eso. Segundo, porque creara un sistema de información integrado. ¿Sí? Como tenemos fragmentación de nuestras políticas de la infancia, también tenemos fragmentación de nuestros sistemas de información. Entonces, un niño, una niña que se atiende acá con este problema, eso no viaja directo para acá. ¿Sí? Por ejemplo, una madre que está en INDA recibiendo asignaciones, recibiendo complemento de alimentación y que hizo todos los trámites, no viaja automáticamente a UCC, sabiendo que es una madre vulnerable, para que tenga la protección de Uruguay Crece Contigo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero hay varios. Claro. No dialogan los sistemas. Claro. Entonces los sistemas de información tienen que dialogar y luego los 2 niveles de coordinación, o los 3. Una coordinación macro, un gabinete que coordina la mirada general, una coordinación meso, esto es, aquellos efectores de política también tienen que juntarse hasta llegar al territorio, eventualmente, en donde uno puede tener un trabajo conjunto de los puntos de previsión, ¿no? En donde CAIF, Policlínica, etcétera, estén articulados. Yo decía, Gapia es bueno porque avanza en ese sentido. Hay que reglamentarla, está lenta la reglamentación, me dicen que está casi pronta. Colegas con los que he hablado me dicen claro, eso nos dicen lo mismo que hemos preguntado varias veces en OPP, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas nos dicen eso. Me dicen que está casi pronta. Pero yo creo que además de la reglamentación,
como la ley lo que genera en verdad son marcos y espacios generales, llamémosle autopistas para que las cosas mejoren y se conecten mejor, ¿sí? Y aduaneros para que defiendan el paso de ciertas cosas y no de otras, faltan los automóviles pasando por las carreteras. ¿Qué quiere decir eso? Programas concretos que integren políticas, ¿sí? Es decir, el motor real de esta ley, a mi juicio, es un proyecto, y acá es el sombrero de la institución con la que estoy de licencia ahora, pero es un proyecto que se viene trabajando hace tiempo, que junta el sistema de información perinatal con el sistema de información de la asistencia social, el SIAS, ¿sí? Lo junta en tiempo real, ¿sí? El sistema de información perinatal lo transforma de papel a web. Es decir, que la mujer, en el momento que se capta el embarazo de ella, esa información viaja directo al Ministerio de Desarrollo Social, se integra con el SIAS, se aplica un algoritmo y se define entonces un conjunto de prestaciones. Va a Uruguay Crece Contigo, asignaciones familiares, TUS, etcétera, ¿sí? Cuando logremos hacer eso, y una mejora de las prestaciones además, que tiene que ir en la ley de presupuesto. Eso es plata. Esa es la parte de plata. Lo otro no, lo otro es una inversión pequeña para mejorar notoriamente. Cuando logremos hacer eso, vamos a tener en tiempo real el seguimiento desde la mujer gestante hasta el niño en la medida que le vayamos. Vos abrís todo el sumando. paraguas de protección desde ese momento, con la conexión, con los programas con que la tenés. conectividad que le va juntando las capas de información. Ok. Yo le puedo sumar. Pues, sí, Hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso por dos cosas. Uno, porque el sistema de información perinatal todavía no está plenamente en web, se avanzó en la administración pasada, antes estaba todo en papel, pero hay que llevarlo a web. Y fíjate que la respuesta del sistema de salud es no, es que los médicos no van a llenar esto en web. Porque hoy se llena generalmente o por enfermeras después, ¿no? Y generalmente se consolida recién en el parto. Nosotros queremos desde el momento de la gestación, Sí. o de la identificación de la gestación, ¿sí? Entonces, por esa parte no pasa, entonces no lo tenés en tiempo real. No estaba integrado SIP y SIAS, entonces lo integramos junto con certificado de nacido vivo electrónico, eso ahora está. Pero muchos de los datos del SIAS, que es toda la otra parte de protección social, también se cargan no en tiempo real, sino con carretilla, ¿sí? Es decir, los datos del BPS, etcétera, se cargan cada 3 meses, ¿sí? Tenemos que integrarlos en tiempo real. Para eso tenemos que discutir, ojo, la ley de protección de datos personales también. Pero digo, este es un ejemplo de cómo este es un motor concreto. Si vos que decís, le da- además de reglamentar Capia, ponerle le da los carne programas a la que ley es Capia. los autos en la carretera que sí, vos ponerle le da programas. carne a la ley Perfecto. Capia. Sí, Quedó y claro. estructurarlo en torno a transferencias monetarias y servicios. Para elegir un último nudo, y nos quedan varios en esta conversación, pero uno que además yo comenté al aire cuando compartíamos tus audios, ¿qué hacemos con el plebiscito del 89 y la indexación por salarios? Vos dijiste que Uruguay es el único país que indexa por salarios. Hay muchos países que tienen también indexación, pero como parte Todos tienen indexación. Indexación por salarios, digo, por salario real. Por ejemplo, en Alemania pesa bastante, Pero como una parte. tiene otros componentes. 0,5. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Porque eso está en la Constitución. No, tendría que ser ahí sí, tiene que ser un acuerdo de todos los partidos, o de casi todos, para reformar la Constitución. No hay otra forma. Lo que pasa es que esto es lo que hizo Suecia, por ejemplo. Lo que hizo Italia. Lo que hicieron varios países en Europa. Es verdad, no estaba en la Constitución, ¿sí? Esto lo hace mucho más difícil en términos de ingeniería legislativa. Pero por lo menos, si no lo vamos a cambiar, entendamos el daño que nos hace, ¿sí? Porque las políticas públicas correctivas que yo puedo hacer con respecto a eso, las tengo que hacer entendiendo lo que hace, ¿sí? Si yo indexo por el índice medio de salarios en forma homogénea, ¿sí? Homogénea, Para todo el mundo. para todas las jubilaciones y pensiones, si vos ganás 10.000 pesos y es 5% el aumento, te voy a agregar 500, ¿verdad? Listo, quedó clarísimo. Si Así funciona. Si vos ganás 100.000, 5.000. es decir, que el aumento que voy a hacer en un caso Es es en desigual. términos absolutos de 5.000. Todo esto que yo estoy aumentando ahora con el índice medio de salarios, ténganlo clarísimo, es básicamente subsidio, no se sostiene actuarialmente. No es por aportes patronales y aportes de trabajadores. Es decir, que viene de rentas generales o del IVA. Es decir, que yo estoy distribuyendo Inequitativamente. un impuesto inequitativo De forma en forma inequitativa. ¿Sí? Son los 7 puntos del IVA que dan subsidio. Es decir, tengo una presión intertemporal que mejoró la igualdad.
por decirlo de alguna manera. Y no desde la justicia distributiva, porque lo hace generalmente para la gente que vive más y que tiene más recursos, le transfiere más subsidios. Bueno, tengamos claro eso. Si tomamos la decisión de mantener esto en la Constitución, sepamos que tenemos un motorcito que tiende a incrementar la distribución desigual de los subsidios. Pues nosotros decimos, no, en la reforma transparentamos, porque pusimos un subsidio solidario. Todo el resto del sistema de jubilaciones tiene subsidio escondido. Ese no lo estamos tocando. Y mientras indexemos por el índice medio de salario solo y en forma homogénea, estamos haciendo eso. Y asumiendo, pues yo puedo, en términos muy extremos, subsidiar indexar solo por IPC, te mantengo la capacidad de compra, o indexar por IPC, por IMS, por índice medio de salarios. Que ahí te mantengo la capacidad de compra, y si la economía mejora y la productividad mejora, y el IMS refleja efectivamente las mejoras de la productividad, también se las traslado a toda la población pasiva. ¿Sí? Uruguay forma su estructura salarial predominantemente de no transables y con un fuerte componente y peso del Estado, es decir, que no refleja la productividad en general. Muchas veces en periodos expansivos va por arriba de la productividad. Entonces yo estoy trasladando el efecto negativo de una formación de salarios por encima de los niveles de productividad a toda la masa de jubilados y pensionistas. Sumémosle lo último. Cuando la economía ajusta en nuestros países, países de capitalismo coordinado, no ajusta o ajusta muy tarde por salario. Ajusta primero por empleo. ¿Estamos de acuerdo? Más desempleo. Claro, aumenta el desempleo. Sí. Pero no ajusta por salario. Lo que decíamos, el último periodo del Frente Amplio, el salario ajustó el último año recién. ¿Sí? Durante 4 años siguió creciendo. ¿Qué quiere decir? Sigue creciendo el criterio de indexación de las jubilaciones. Tu stock de jubilaciones y pensiones lo seguís pagando como si tuvieras un ciclo económico expansivo. Pero ¿qué te pasa con los aportes? Te aumenta el desempleo. Eso cae. Entonces el subsidio ahora tiene que ser mayor. Si ustedes se fijan, el gran incremento del aporte de rentas generales que se produce y que aumenta mucho nuestro déficit entre 2020 y 2025, entre 2015 y 2020, es básicamente el gap que se produce entre erogaciones e ingresos del BPS. Solo tomando el BPS, ni que hablar caja militar y caja policial, ¿no? Que tiene un subsidio muchísimo. Pero para todo esto que estás hablando se necesita reforma constitucional. Sí. 2 cosas. Yo digo, si no se va a hacer la reforma constitucional porque no es posible, sepamos lo que hace. Esto es ser sofisticado en política pública, es decir, tal vez yo no tengo la mayoría política para evitar el problema de un incremento notorio del gasto reflejando una formación de salarios que no es exactamente reflejo de la productividad, con incremento de la desigualdad y con incremento del componente procíclico, ¿sí?, en los contextos recesivos. ¿Sí? Pero sepamos que eso pasa, porque entonces tengo que construir otros instrumentos para corregirlo. Fernando, para el final te dejo algo que tiene que ver con todo, dónde va el gasto, dónde van las decisiones políticas y que tiene que ver con una actividad tuya que tuviste, como decías, como cargo de confianza política por un breve lapso en el 2015, ¿no? El otro día vos hablabas de comunidad educativa, vino un informe del INET casi al mismo tiempo que decía una comunidad profesional fuerte dentro de la escuela es uno de los aspectos que diferencian a los centros con logros mejores a los esperados. Uh-huh. Y acá habría el INED, el informe decía, no tiene que ver con el lugar donde esté esa escuela, no tiene que ver con la vulnerabilidad de la escuela, ni privada ni pública, sino una comunidad educativa fuerte y logra mejores resultados que los anteriores, ¿no? Sí, claro. Comparado consigo misma, no con esa institución educativa. La pregunta es dónde y bajo qué reglas de juego es más posible que construyas comunidades fuertes en los sectores vulnerables. Bueno, porque esto parece demasiado básico y sencillo, sin embargo, hay casi un consenso en las personas que estudian en la educación y no lo logramos. ¿Qué es esa comunidad educativa? ¿Por qué es tan difícil universalizar la comunidad educativa o por lo menos expandir que haya mejores y más comunidades educativas en las instituciones? Uno lo puede pensar como un tema de capital social individual y capital social colectivo, pero que requiere de bases estructurales. El capital social colectivo, piénsenlo como sistemas de confianza, mecanismos de colaboración y de cooperación instituidos, etos comunes, proyectos compartidos, metas, etc. El capital social individual lo traen las personas y en la medida en que la comunidad lo disponibiliza a otros, entonces se suma, por ejemplo,
yo tengo contactos con el club tal y puedo hacer un acuerdo, los padres se integran y esto, todo eso forma y termina formando parte de eso. Sabemos que en los sectores vulnerables los padres y las madres tienen menos tiempo, tienen menos recursos, y que por ese lado en los sectores vulnerables va a ser difícil, aunque no imposible, aprovechar los capitales individuales de las personas para hacer un pooling de capital colectivo. Ahora, lo que sí sabemos es que nada destruye más una comunidad, la posibilidad de construcción de una comunidad educativa, que la baja presencia en tiempo real de las personas en dichas instituciones, alta fragmentación de tiempo disponibilizado y la baja permanencia. ¿Sí? Esas dos cosas, bueno, es intuitivo, ¿no? Pero si yo te digo, mirá, a este liceo van 27 docentes que en verdad tienen menos de un año de antigüedad, y los que pasan más tiempo pasan 3 horas y los otros pasan 1 hora, 1 hora y media, digo, construir comunidad educativa desde ahí. O te digo lo contrario, bueno, en esta escuela hay maestras que pasan 6, 7 horas y hace 3 años que están ahí. Construir comunidad educativa desde ahí. ¿Sí? Entonces, discutimos 3 cosas, ¿no? Yo digo, el 60-70% de nuestro gasto social, de nuestro gasto público, es gasto social. ¿Sí? ¿Cómo lo orientamos intertemporalmente y cómo lo hacemos internamente? Es determinante de la eficiencia y eficacia del país para el futuro y de la equidad. Discutimos el tema del gasto médico, y uno de los problemas para mí es el acto médico y la forma que pagamos. Discutimos el tema de las jubilaciones y pensiones, y uno de los problemas para mí es el tema de la indexación, por lo menos tener claro lo que nos genera. Y ahora estamos discutiendo en educación el tema de, bueno, discutimos el tema de la falta de coordinación de las políticas de infancia y de suficiencia del gasto, y ahora estamos discutiendo el tema de la elección de horas. Esta pregunta sobre comunidades que vos me ponés nos ¿Cuáles son las resistencias y cuál sería la llave política? ¿Falta voluntad política? ¿Falta pagar costos políticos? Es una buena pregunta. A ver, falta alguien dispuesto a pagar costos políticos. No quisiera decir, lo expresé muy mal, pero sí, digo, sí. Sí, a ver, yo estoy absolutamente convencido que, salvo para un pequeño grupo que tampoco creo, a ver, que un modelo de mayor permanencia con incentivos de carrera adecuados es mucho mejor que este modelo para los propios docentes. Yo no tengo ninguna duda. ¿Sí? ¿Por qué entonces no lo hemos logrado? Sí. Bueno, porque se ha intentado en todos los gobiernos. Sí, se ha intentado en todos los gobiernos y no se ha logrado. Uno es una defensa, para mí, relativamente acrítica, y no haberse sentado a discutir. No podés discutir, te saco esto simplemente. Te saco la libertad de elegir todos los años a dónde ir y cuántas horas. Tenés que decir, te propongo esta alternativa. Empecemos a discutir entre diferentes alternativas. ¿Sí? Y hay que costearlas, porque es posible que tengan costos diferenciales. ¿Sí? Esa libertad que nosotros damos, creo que tiene un costo de inestabilidad y de fragmentación, sobre todo en los sectores más vulnerables, de fragmentación horaria, pero que la forma de solucionarla es con algunos incentivos que en primaria de alguna manera los tenemos por mayor expansión de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Okay. Ahí está el incentivo. Ya hay más horas de por sí. ¿Sí? Entonces, pero en media no. Entonces en media tenemos que discutir a qué modelo vamos. Y creo que generamos un equilibrio subóptimo que se sostiene entre sí. Es decir, porque los docentes que más o menos ocupan espacios relativamente confortables en su docencia, se sienten bien, están en un lugar y tienen alta antigüedad, tienden a mantenerlo, ¿sí? Y los otros están esperando, bueno, voy a aumentar la antigüedad y después voy a poder tener también estas opciones. Entonces se genera como esa cola de espera que es lo suficientemente larga, por lo visto, de los que creen que vale la pena, que hace con que no tengas una mayoría de docentes que digan, no, pero muchachos, es realmente mejor ir por este otro lado. Creo que ahí el costo político se va a pagar inicialmente, pero si se negocia propuesta contra propuesta, ¿no? No en abstracto, te saco esto y después vemos. Igual que tampoco se puede discutir en abstracto, dejo de indexar por el índice medio de salario. Es ¿por qué debería indexar? Tampoco es saco el acto médico, es qué modalidad contractual. Y en todo ello hay que saber que las ganancias que estos sectores generaron, o que parte de estos sectores perciben que tienen por esto, si se las vas a sacar, se las vas a tener que sacar de a poco, y con algunas concesiones. Pero está bien, pero bueno. Y con algunos costos políticos también. Te van a enfrentar públicamente. Pero de eso se trata, en definitiva,
Sí, el arte de la política. Es decir, un juego de suma positivo es aquel en donde yo no puedo cambiar todo drásticamente de golpe, pero puedo enfocar el barco en esa dirección con un proceso de negociación más o menos previsible. Fernando Filgueira, gracias por este rato para pensar algunos temas grandes, macro, que tiene el país, claves, como acabas de resumir ahora en el final. Nos vemos en breve. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No toquen nada.